Qué gusto poder estar con usted hoy en la noche. Yo lo felicito por estar aquí hoy a media semana aprendiendo de la palabra de Dios. Y usted que nos está viendo por televisión, por internet o escuchando en la radio, también bienvenido a este servicio de hoy miércoles aquí en la Frater. Y hoy vamos a estudiar una parábola en el Evangelio de Mateo, y debemos de recordar, para poder entender bien esta parábola, que la parábola o que las parábolas fueron usadas por Jesús. Era un género literario que ya existía, pero que Jesús lo manejó muy bien. Mucho de lo que Jesús predicó fue por parábolas. Y las parábolas son dichos cortos con una verdad profunda, dichos relativamente sencillos, pero con una verdad profunda, con una enseñanza. Y la parábola va a usar elementos, o cuando Jesús usa las parábolas, va a usar elementos que la gente conocía, cosas que la gente conocía o fenómenos naturales que la gente conocía perfectamente para que entendieran. Cuando usted y yo leemos una parábola, nunca debemos de perder de vista que hay algo que la origina. Hay un tema, hay una pregunta que la origina. Algo quiere explicar Jesús. Algo quiere dar a entender con la parábola. Entonces hay algo que la origina, y entonces Jesús cuenta las parábolas. Y debemos también siempre recordar que las parábolas nos llevan a la acción de algo, nos llevan al cambio de algo, nos llevan a entender algo. Así que, teniendo este contexto de lo que son las parábolas, yo quiero que me acompañe a la parábola que vamos a ver hoy, una parábola muy interesante que está en Mateo capítulo 20, versículo 1. Mateo 20, capítulo 20, versículo 1. Y dice esta parábola, Mateo 21. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar a obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes, trabajen en mi viñedo. Y vamos a parar aquí para ir entendiendo un poco qué es lo que pasa aquí. Jesús empieza a contar esta parábola. Los jornaleros en esa época ganaban el salario de un día, dice que era alrededor de un denario. Un denario era más o menos 4 onzas de plata. Por eso más o menos era lo que ellos ganaban, un denario por el día de trabajo para los jornaleros. Y entonces los jornaleros eran gente, o sea, no era un buen sueldo, no era un buen salario, no era gente de alta categoría. Los esclavos, por ejemplo, aunque también eran no de alta categoría, pero tenían su trabajo fijo, su sueldo fijo, su comida fija, lo que recibían. En cambio, ellos tenían que salir a la plaza, tenían que salir al mercado y esperar que los contrataran. Ahora,
¿Qué era lo que pasa? Lo que pasa también es que los viñedos eran algo muy común de Israel. Había mucha cosecha de uva y la cosecha de uva tenía que ser muy rápida. Ese día la gente tenía que llegar y cosechar lo que se debía de cosechar en ese día. Entonces Israel era un lugar de muchos viñedos, un lugar de cosecha de uva. Era algo que se cosechaba ahí constantemente. ¿A quiénes les gustan las uvas? De mis frutas favoritas, ¿verdad usted? Más sin pepita, ¿verdad? La pura uva sin pepita. La cosa es de que habían viñedos y entonces la otra ley que había y que tenía que pasar ahí era que, bueno, les tenían que pagar en el día. Pero pasa esto y si usted se da cuenta, el dueño de la casa, el dueño del viñedo, el dueño de lo que tenía que cosechar, el dueño de todo sale 5 veces. Ahora, esto no pasó, esto era una parábola, Jesús les estaba contando, pero ellos sabían que en la vida diaria sí pasaba, que salía el dueño del viñedo y encontraba a la gente a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana, que era que empezaba el día, los llevaba y cosechaban durante 12 horas. Entonces, si usted se da cuenta y pone atención aquí, el dueño del viñedo, el Señor, sale 5 veces. Sale a las 6 de la mañana, sale a las 9 de la mañana, sale al mediodía, sale a las 3 y vuelve a salir a las 5. No está pasando, es Jesús lo que les está explicando. Y entonces, mire lo que sigue diciendo. Versículo 8. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal. Y comenzando por los últimos, contratados hasta llegar a los primeros. Empezando por los últimos hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día, o sea, su denario. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Mire qué interesante esta historia, mire qué interesante esta parábola que Jesús les está contando, porque entonces vinieron y los que empezaron a trabajar a las 5 de la tarde trabajaron 1 hora, trabajaron de 5 a 6. ¿Y les pagaron cuánto? Un denario, que era lo que debían de pagarle al que trabajaba las 12 horas. Entonces, pero dice, y quiero que ponga mucha atención, dice que empezaron a pagarle a los últimos y luego a los primeros. Y entonces les pagaron un denario. Entonces los que habían empezado a las 12, a las 6, perdón, dijeron: nosotros trabajamos 12 horas. Si a este que trabajó 1 hora le pagaron un denario, ¿cuánto nos van a pagar a nosotros que trabajamos 12 horas? 12 denarios. Entonces ellos dijeron: ya la hicimos, nos van a pagar lo de 12 días. Aquí hoy sí la hicimos con este patrón que nos va a pagar, ya la hicimos, porque lo que le pagó a él en 1 hora era lo que nos pagaban a nosotros en un día. Ahora nos van a pagar lo de 12 días en un solo día. Pero mire lo que pasa. Versículo 11. Les pagó lo de un día, o sea, solo les dio un denario. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron 1 sola hora y dijeron: y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Hemos soportado el peso y el calor del día. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero?
¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Mire, ¿qué era lo que Jesús les estaba diciendo con toda esta parábola? Jesús usa sueldos, usa trabajo, usa salarios, pero realmente Él no estaba hablando de una economía, Él no estaba hablando de una injusticia en el trabajo. Él les explica esto porque ellos iban a entender. Jesús de alguna manera usa las hipérboles, que son exageraciones. Y aquí hay un cierto tipo de hipérbole en esta parábola, ¿verdad? Porque exagera y dice, bueno, aquí le deberían de haber pagado 12, no le pagaron los 12 denarios, les pagó lo que les había prometido y la gente empieza a murmurar. Ahora, ¿qué es lo que Jesús les está enseñando en esta parábola? ¿Qué es lo que realmente Jesús nos está enseñando en esta parábola? Y nos vamos al primer versículo del capítulo 20 nuevamente y dice, asimismo el reino de los cielos se parece a... Y empieza a explicar. El reino de los cielos. La parábola se trata del reino de los cielos. Y el reino de los cielos lo que nos dice es que tiene una gracia abundante. Esa gracia, ese favor inmerecido. El reino de los cielos se trata de ese favor inmerecido. Que todos somos bienvenidos. Y no importa en qué momento entramos. Nunca es tarde para entrar al reino de los cielos. Nunca es tarde para recibir esa gracia abundante. Entonces lo primero que nos enseña esto es acerca del reino de los cielos y de su gracia abundante que el reino de los cielos tiene. Primera de Timoteo capítulo 1, 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. La gracia se derramó sobre mí como con abundancia. El reino de los cielos, esta parábola, está Jesús hablando del reino de los cielos y de esa gracia abundante. Esa gracia abundante. Lo segundo que nos enseña esta parábola y que lo que Jesús le dice con esta parábola es que nuestra salvación no es por obras, no es por las obras que nosotros hagamos que viene la salvación. Esta parábola, si usted lee el capítulo 19, viene y habla del rico que deja a Jesús porque no quiere dejar sus riquezas y los discípulos le empiezan a preguntar y entonces, ¿cómo vamos a ser salvos? Y entonces Él les explica que eso es de Dios. Y entonces después empieza a contar esta parábola. Y con esta parábola les está diciendo no es por obras. Porque cuando le hace ese contraste de los que solo trabajaron 1 hora contra los que habían trabajado 12 horas, les enseña y les dice no es por las obras. No es porque hagamos obras y obras de 12 horas y aquel que hizo menos obras en 1 hora va a tener menos salvación que nosotros. Jesús enseña que con esta parábola, que nuestra salvación no es por obras, es por su gracia. Pablo lo describe majestuosamente después en Efesios capítulo 2, versículo 8. Usted se sabe ese versículo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y eso no procede de ustedes, sino que es el ¿qué? Regalo de Dios. Es el regalo de Dios. Ustedes han sido, por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces lo segundo que Jesús les está enseñando es que nuestra salvación no es por obras, no es por lo que hagamos. Lo tercero que Jesús está enseñando es que Dios da la misma gracia abundante a todo aquel que sigue a Cristo. Todo aquel que sigue a Cristo recibe esa gracia abundante. No hay unos que sí y otros que no. Dios da esa gracia abundante a todo aquel que recibe a Cristo. Y recuérdese que Jesús en los evangelios les está diciendo y les está enseñando
y está contra todos los fariseos, que dice cómo Jesús se sienta con pecadores, cómo Jesús busca pecadores. Aquí dice que los jornaleros empezaron a murmurar, empezaron a reclamar, ese murmullo que empezaron a decir, ¿por qué? ¿Por qué nos dieron a nosotros solo un denario y a los que solo trabajaron una hora les dieron también solo un denario? Imagínense esa injusticia. Que usted estudia para un examen y saca nota A, pero los que no estudian también sacan nota A. Eso es injusto, dice usted. Entonces Jesús les está diciendo, esa gracia abundante no es para tal vez los que creen que se la merecen. Y Jesús estuvo diciéndole, y usted se recuerda que cuando por ejemplo Jesús llama a Mateo y dice que está comiendo con pecadores, los fariseos dice que empiezan a murmurar. Y le hacen una pregunta, que era una pregunta en reclamo a sus discípulos. ¿Por qué Jesús come con pecadores? Y entonces Jesús los oye y dice, porque yo no vine por los sanos, sino que vine por los enfermos. Y los judíos no entendían. Y entonces Jesús con esta parábola les estaba diciendo, hey, vengo por aquellos que solo trabajaron una hora, que ustedes creen que ellos no se merecen la salvación, que ellos no se merecen la gracia, pero vengo por ellos. Vengo por ellos. No se trata de posición, no se trata de cuánto tiempo llevo yo cristiano. Jesucristo vino por todos nosotros. Jesucristo vino por todos nosotros, vino por todos nosotros. Ahora mire qué interesante, porque en el versículo 16 usted se recuerda cómo empezó a pagar. Cuando le dice el dueño, le dice a su mayordomo, pagales, y así que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Le dice que le pague a los últimos. Y el versículo, bueno, eso dice el 16, perdón, pero donde le dice que pague, usted le dice que les empiece a pagar a los últimos y luego a los primeros. Y en el versículo 16 lo afirma otra vez. Así que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Esto era un proverbio. ¿Y qué estaba diciendo con esto? Váyase al capítulo 19, versículo 30, antes de nuestra parábola. Dice, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Jesús estaba diciéndoles, no se trata de posición, porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Ustedes si leen más adelante la historia, ahí aparece la mamá de Jacobo y Juan. Despuesito de eso, despuesito de nuestra parábola, Jesús les dice que lo van a perseguir, que lo van a crucificar, que va a ser entregado a los judíos y a los gentiles, que lo van a escupir, que lo van a azotar, que lo van a crucificar. Y luego viene la mamá de Jacobo y Juan y aparece y le dice, Jesús, yo te quiero pedir un favor. Cae de rodillas ante él y le dice, te quiero pedir un favor. ¿Cuál es el favor? Le dice Jesús. Que cuando estés en el cielo, mis dos hijos, Jacobo y Juan, uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. No habían entendido la parábola, no habían entendido que los últimos serán los primeros y que los primeros serán los últimos. No habían entendido que Jesús no venía para dar posición, que venía por los gentiles. No habían entendido que no se trataba de quién era el más grande, sino de quién recibía la gracia de Dios, que era para todos. Usted sabe que la discusión de los discípulos era quién de nosotros será el más importante. Jesús, después de haber partido el pan y comido el pan, narra también la Biblia y dice, y después de esto discutían quién era el más importante. Venían de camino una vez los discípulos y Jesús les pregunta qué venían discutiendo. Y ellos venían discutiendo quién era el más importante. Jesús con esta parábola les estaba diciendo, aquí no hay más importante. Aquí es la gracia de Dios la que necesitamos todos. Esta parábola nos enseña que es esa gracia abundante para todos los que siguen a Cristo. Y no solo eso, nos enseña que esta parábola nos enseña que Dios en su soberanía da esa gracia.
Por eso usted mira personas que en el lecho de muerte todavía reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, y su vida es cambiada, su vida es transformada. Y podemos decir, pero yo te he servido durante 20 años y como esta persona. ¿Sabe una cosa? No podemos juzgar. Jesucristo puede salvar en el último segundo a una persona. Y esa debe ser nuestra pasión, ir a predicar cuando usted sabe que alguien está en el lecho de muerte. Nuestro pastor Jorge nos ha enseñado que ha ido a orar por los enfermos. Pero él dice, lo primero que yo les pregunto es si ya recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque Dios los puede sanar, pero un día se van a morir y necesitan a Jesucristo como su Señor y Salvador. En la soberanía de Dios, esa gracia puede salvar a alguien. Podemos ver también que Dios no vino por los autosuficientes, sino por los pecadores. Eran jornaleros, eran gente despreciada, pero Él vino a darles esa gracia a todos. Dios también nos enseña esta parábola que Dios nos da más de lo que merecemos. Estos que trabajaron solo 1 hora no merecían el denario, realmente no merecían el denario. Pero Dios siempre nos da más de lo que merecemos. El hijo pródigo cuando regresó, Dios le dio más, el padre le dio más de lo que merecía. Usted y yo en su gracia, Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Más de lo que merecemos. Y lo último que yo quiero dejarle hoy es que Dios es misericordioso y siempre debemos de elogiar esa misericordia, esa gracia abundante, adorarle, cantarle. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y que terminemos cantando esta canción porque Él es el único digno de adorar. Y piense en esto, en esa gracia abundante que Dios le dio a usted, que no merecíamos, pero que Dios nos dio su gracia abundante. Dios, el más grande y digno de alabar. Cántele eso con todo su corazón. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar. Él derramó su gracia, por eso le adoramos. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida es Jesús. Cántele eso con todo su corazón. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, te damos gracias. Hoy solo en ti confiamos, en tu gran amor. Señor, hoy reconocemos que solo tú has derramado tu gracia por nosotros, que tu gracia es abundante, que tu gracia nos perdona, que ese favor inmerecido, ese favor que no merecíamos, hemos recibido. Señor, gracias. Gracias porque por tu gracia, por tu misericordia hemos sido perdonados. Señor, hoy entendemos a la luz de esta parábola que tu gracia nos recibe,
que tu gracia nos recibe, Señor, que no es por nuestras obras que podemos acercarnos a ti, no es por cuánto te amamos, no es por cuánto hagamos, no es por cuánto dejemos de hacer, sino que es por tu gracia que tú te acercas a nosotros. Señor, gracias porque esa gracia abundante nos da más de lo que merecemos. Gracias porque hoy podemos adorarte, hoy podemos exaltarte, hoy podemos cantarte, hoy podemos estar en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque nos rescataste, nos salvaste. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Sígale dando gracias ahí a su Dios por esa gracia abundante que Él nos dio. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Hoy te pedimos, Señor, que podamos predicar tu palabra. Señor, que podamos ver a los demás como personas igual que nosotros que te necesitamos a ti. Que nunca nos creamos más que otros. Que nunca nos creamos más merecederos o que merecemos más que otros. Que nunca creamos que estamos más cerca de ti que otros, Dios. Ayúdanos. Entendemos que es por tu gracia que somos pecadores perdonados por ti. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Yo le voy a pedir que siga con sus ojos cerrados, que baje su mano. Y quiero preguntarle, tal vez usted está aquí y nunca le ha dicho: Jesús, sé el Señor de mi vida. Hoy entendimos en esta parábola que hay un momento preciso para que recibamos esa gracia abundante, que no sabemos qué va a pasar, que pueda ser que hoy sea nuestro último día, que pueda ser que todavía falten muchos días, pero que esa gracia abundante no nos rechaza. Si usted nunca le ha dicho a Jesús: entra a mi corazón, sé el Salvador de mi vida, pero hoy lo quiere hacer, yo quiero dirigirlo en una oración. Si usted le quiere decir: Jesús, perdona mis pecados, y quiere hacer esta oración, yo le voy a pedir que lo indique levantando una de sus dos manos en alto, con toda confianza. Si usted le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, levante una de sus dos manos en alto. Yo quiero dirigirle en esta oración. Quiero dirigirle en esta oración con toda confianza. Si no hay nadie, usted que nos está viendo por televisión, escuchando en la radio o nos está viendo en internet, si usted le quiere decir a Jesús: entra a mi corazón, sé el Salvador de mi vida, yo le voy a pedir que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste por mí y que resucitaste por mí. Señor, quiero amarte todos los días de mi vida. Sé el Salvador y Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración por primera vez, yo le voy a pedir que entre a soynuevo.org, que nos deje sus datos ahí, que le podamos ayudar para contactarle. Déjenos sus datos en soynuevo.org y ahí estamos para ayudarle y servirle. Señor, te damos gracias esta noche, te adoramos, te exaltamos, porque hemos recibido ese perdón, esa gracia. Gracias, Dios, porque tú no nos rechazas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, que tengan una buena noche. Les recuerdo que los fines de semana seguimos con nuestra serie Conectados. Estamos estudiando el capítulo 1 de Colosenses, así que lo esperamos aquí el sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 7, 9 y 11 de la mañana, y en Frater Ciudad San Cristóbal a las 10 de la mañana. Y nuestras transmisiones en Frater Live, si no puede venir, o alguien que usted conoce que no puede venir, estamos en los horarios de Roosevelt. Y le recuerdo que ya tenemos zona de campeones, para que también usted le cuente a todos sus familiares, amigos, para que puedan traer a sus hijos y puedan tener un tiempo ahí en zona de campeones. Que Dios le bendiga y que tenga una buena noche.